Ahí sí. Bienvenidos todos, un día más, hablemos de política. Estamos ya en la segunda parte del debate entre Johannes Kaiser y Renato Garín, ya 4 días del plebiscito que puede marcar la historia del futuro de nuestro país. ¿Cómo están ambos? Muchísimas gracias. Yo estoy viendo ahora sí, estamos en vivo. Ya, perfecto. Muchísimas gracias, no me quejo. ¿Cómo estás, Y Renato? Renato, por supuesto, que está cada vez más joven, es una cosa que me tiene impactado. Sí, es que la prueba nos tiene constante energía y Johannes que ha sido como la semilla del ermitaño de Dragon Ball Z. Oye, me han llegado muchos comentarios de que el debate pasado la gente lo valoró mucho. O sea, independiente de las posiciones, se echaba de menos un debate que no fuera el típico debate matinal entre Diego Chalper y Gonzalo Vinter, digámoslo así. Y creo que Claro. fue bien provechoso y harta gente lo compartió, me llegaron muchos mensajes por muchas partes. No sé si a ustedes les pasó lo mismo, pero yo creo que es muy Sí. bueno mostrar formas distintas de debatir, ideas distintas. Creo que al menos ha servido para oxigenar este proceso que ha sido un poquito fome, yo encuentro, ¿no? Sí, Bueno, claro. de hecho tuvimos entre los dos, este canal y el otro, o sea, el mío cuando lo subimos en total tenemos más de 50.000 visualizaciones, lo cual Importante. no es menor porque es llenar el Estadio Nacional para un debate, Claro. ¿no? Así que... Yo me ubicaría en el lado sur del Estado Nacional, sí, por una cosa de costumbre. Bueno, está bien. Yo me voy contra el lado ganador. En todo caso, el tema es el siguiente: si todos los debates se realizasen en Chile al nivel en que lo hemos realizado nosotros, probablemente tendríamos otra cultura cívica. Y con otra cultura cívica nosotros estaríamos entonces en un proceso mucho menos enervado de lo que estamos en este momento. Probablemente no habría acciones, probablemente también no tendríamos tampoco ni el descontento social, ni tendríamos la gente dispuesta a ejercer la violencia como la hay, porque evidentemente no han tenido una cultura cívica, una educación cívica que merezca el nombre. Pero Claro. es importante mostrar a veces de que hay otra manera de hacer las cosas. Sí. Por eso vamos a retomar donde habíamos quedado la vez pasada, que quedamos la vez pasada cuando Renato afirmaba que la constitución actual ya no da para más y que es riesgoso permanecer en este limbo. Renato, ¿podrías desarrollarnos un poco más esta idea y luego que la conversación fluya, por supuesto? Bueno, yo considero que efectivamente la Constitución está terminada por la vía de los hechos, está terminada con esta acepción que le tuerce un poco la nariz, yo creo, alargando un toque de queda de forma innecesaria. Está terminada la Constitución porque de facto el Estado no tiene control sobre el territorio, está terminada la Constitución porque ha ocurrido una reforma transitoria de la Constitución para sacar el 10% de la AFP, lo que es algo realmente insólito desde el punto de vista orgánico. Está terminada la Constitución en el sentido institucional, conceptual, jurídico, creo yo. Y es bueno pensar una nueva Constitución y la pregunta es cómo hacerlo, ¿no? Hay quienes creen que hay que rechazar para reformar, por ejemplo, que este mismo texto entonces tomarlo como base y arreglarlo, por así decirlo, que es un camino válido, ¿cierto? Que se ha intentado ya varias veces durante estos 30 años. Este es un texto reformado en la letra más de 80 veces y en proceso más de 27 veces, lo que es una locura, ¿cierto? Por ende, yo creo que lo que hay que cambiar sustancialmente es irreformable desde el punto de vista legislativo normal, que tiene que ver con el símbolo de que la Constitución tiene un nacimiento en los años 80 muy espurio, creo yo, y después del 2005 sin un plebiscito cuando Ricardo Lagos la firma. Y enseguida yo creo que las preguntas sustanciales que enfrenta el país sobre la forma del Estado, la forma del gobierno y la forma de la nación tienen que ser respondidas con un texto nuevo y no con una reforma constitucional. Bueno, yo a eso respondo de inmediato. En primer lugar, aunque no estés de acuerdo, yo creo que el plebiscito de 1980 no fue espurio, el que aprobó esto. A pesar de todas las falencias que tuviese en su momento, no va a ser un plebiscito que haya tenido menos falencia que la que va a tener este plebiscito, que se va a realizar al calor de las hogueras de las iglesias incendiadas. O sea, el tema de la legitimidad en esa materia es un punto que sin duda es central, pero que por lo menos en lo que es la Constitución actual, manteniendo en ese tema, se subsanó el año 89 con más del 90%, porque ese plebiscito de su sector les encanta olvidarlo, que el año 89, sin presiones
a un año del plebiscito de 1988, con observadores internacionales, con todos los partidos políticos de acuerdo, etc., esta constitución fue aprobada por más del 90% de los chilenos. Ninguna constitución que en este momento salga de este proceso constituyente va a tener ese nivel de apoyo original para lo que fue efectivamente la constitución que empezó a regir la democracia de Chile a partir del año 1990, con la democracia. Después de eso le hicieron todas las reformas, le sacaron los supuestos enclaves autoritarios, dejaron al presidente de la República bastante desarmado en muchas materias. Hasta el 2005, en que se firma el último texto constitucional que llevó a la firma del Lago. Y esa es la constitución que tenemos en este momento. Y tú dices con razón de que efectivamente el imperio de la ley en Chile ha cesado de existir. Estamos diciendo de que la constitución ya no se cumple. Pero eso no va a cambiar con otra constitución. Y no va a cambiar con otra constitución por una razón muy sencilla. En primer lugar, la nueva constitución no va a cambiar a los jueces, no va a cambiar a los fiscales, no va a cambiar a los políticos, no va a cambiar a los violentistas. No es una varita mágica que de un día para el otro nos transforme a nosotros en ciudadanos demócratas que creemos efectivamente honestos, insobornables, que creemos efectivamente que hay que hacer cumplir la ley y el orden. La clase política chilena no quiere hacer cumplir las leyes porque tienen miedo de aparecer mal en cámara, porque tienen miedo de que les acusen de violación de derechos humanos, porque cualquier situación donde tú tienes que reprimir violencia naturalmente va a ir acompañada de violencia, y eso hoy en día es difícil de venderlo, y esa situación no va a cambiar con el nuevo texto constitucional. No va a cambiar. No va a ir entonces el ministro del Interior y va a decir, ¿sabe qué más, señores? Si están disparando a las comisarías, disparen de vuelta. Que es lo único que entiende el lumpen narcotraficante que está atacando las comisarías. No va a ir el señor ministro del Interior, cualquiera de este sea, de derecha o izquierda, y va a decir, ¿sabes qué más, señores? Nosotros vamos a entrar con 5.000 hombres a Temuco y Cuycuy y vamos a hacer una racia completa buscando armas, subversivos y cosas así. No lo van a hacer. No importa el texto legal que tú tengas en este momento o que tengas en ese momento. Lo cual significa que los problemas centrales no van a cambiar de ninguna manera en cuanto a lo que es el imperio de la ley y el orden. Porque la gente que está llamada a hacer cumplir la ley y el orden se hacen en los pantalones. Entre otras cosas porque su sector, mi estimado diputado, los tiene a todos amenazados con la guillotina de la acusación constitucional. Sí, entre otras cosas, el sector de la oposición lo que dice permanentemente, si usted hace, le pegamos. Y si usted no hace, le pegamos también. Y naturalmente que también exigir de que se reponga el orden sin que haya violencia del Estado, sin que sucedan excesos, es pedirles la cuadratura del círculo a cualquier gobierno en una situación como la que vive Chile en este momento. Your turn. Donato, ¿no? Sí, bueno, yo estaría de acuerdo en que efectivamente el imperio de la ley en Chile está, si no suspendido, al menos afectado en amplias regiones. En Melipilla, que es la zona que yo represento y vivió toda mi vida, realmente la situación es escalofriante. No sé si ustedes vieron el video de la pastelería siendo completamente saqueado, de vándalo, lumpen proletariat, como diría el barbudo de Treveris, ¿verdad? Sacando galletas, robándose pasteles de una pastelería, de una pyme a las 11:30 de la noche, digamos, ¿no? Y esto ocurrió en una parte importante de Melipilla, que es una zona urbana, y esto ocurrió también en Talagante, ocurrió también en el sur, ocurrió en Antofagasta. Es decir, yo creo que tenemos efectivamente un desborde delictual vandálico inaceptable, que no se vincula ni con la pro ni con el rechazo, sino que no es ninguno en las dos. Y cuando la clase política nos pide, sobre todo a los más jóvenes, que condenemos la violencia, es curioso porque si uno aparece condenando la violencia, que yo lo he hecho, digamos, y he caído en el ejercicio, digamos, ¿no? Aparece en el diario condenando la violencia, es raro. ¿Van acaso aquellos que quemaron la iglesia leer el diario y decir, me condenan, por ende no seré más violento en la calle? Sino que esa violencia también es contra mí, también es contra la clase política. Hay una violencia lumpenesca completamente desbordada en buena parte de Chile. Pero Renato, lo que no les creen a usted
es por la siguiente razón, pero si el año pasado llevaron a la gente de la primera línea al Congreso. Sí, yo estoy de acuerdo con eso. O sea, efectivamente, yo hablé en un momento ¿cómo? de la erotización de la primera línea y me sacaron la cresta, pero efectivamente hay un sector sobre todo en la izquierda más vinculada al PC y a los movimientos anarquistas antifa, por así decirlo, que están en Chile, que tienen erotizada la primera línea, y eso efectivamente es real y es, creo yo, parte del problema, ¿cierto? Pero también hay que reconocer que tienes un problema en Carabineros, ¿no? O sea, una cuestión no quita la otra, ¿verdad? Y ambas piezas... Bueno, pero a ver, entremos al tema de Carabineros, ¿de acuerdo? Dime, porque a mí me parece siempre una cosa tan de lejos de sillón, el decir, bueno, rompamos entonces la vara sobre Carabineros. Yo me pregunto, ¿cómo se supone que lo hagan? Tienes más de 100 carabineros heridos a bala en lo que ha sido este proceso, a bala. Tienes más de 3.000, creo que son casi 4.000 efectivos heridos. Son cifras como las que muestra el ejército de los Estados Unidos cuando estuvo el primer año en Irak. Y todo se concentra, toda la atención se concentra entonces cuando un carabinero le pegó un palo de más a alguien o un balín voló de manera desafortunada. Pero nadie dice de que tú, para poder controlar esa situación de violencia en las calles, tienes que ejercer un nivel de violencia mucho mayor. Yo no condeno todos los tipos de violencia. Yo condeno la violencia ilegítima, que es la violencia del delincuente. No puedo condenar como sector político la violencia que está respaldada por el Estado, que está legitimada democráticamente para mantener el orden, sin con eso hacerle imposible la tarea a la fuerza pública. Y tampoco niego de que no haya algún sádico metido por ahí que pegó un palo de más. Pero no es un problema institucional, sino un problema de acceso al problema. Y hay un tema más, ¿eh? En Alemania, y te voy a si dominas el alemán, se hizo un estudio de por qué los policías, por ejemplo, de repente se pasaban de la raya. ¿Tú sabes cuál fue el resultado de ese estudio? El hecho de que los policías, lo que tenían en común todos los policías que se habían pasado la raya, era de que tenían la sensación de que la persona a la cual estaban deteniendo no iba a ser castigada como correspondía por el tribunal. Ajá. Una especie de talión. Eso sí. Exactamente. La gente que va a la policía va porque quiere parar a los malos, quiere castigar a los malos. Esa es la idea, ¿no? Esa es la motivación más profunda de ser policía. Pues es una vocación como la de ser sacerdote o como la de ser, no sé, artista. ¿Ya? Tú tienes una vocación muy profunda para ir a eso. Si tú cada vez que detienes a una persona, como el caso que salió ahora del tipo que lo habían detenido 116 veces, cada vez que detienes a una persona, a esa persona el tribunal lo deja libre y no lo castiga por ser una mala persona. Entonces, ¿cuál crees que es el eco que tienes después en la fuerza? Si el castigo no se produce en algún momento, tú tienes entonces un quiebre dentro de lo que es también la autopercepción de la fuerza policial. Porque tu trabajo es inútil, absolutamente inútil. Tienes una sensación de impotencia que va más allá del hecho de tener que restringir tu actuación de fuerza. Tienes una situación de impotencia porque tú ves, por ejemplo, a la señora a la cual le tomaste la declaración porque le quemaron el negocio, por ejemplo, la panadería en Melipilla. Le tomaste la declaración. Resulta de que por A, B o C motivo pararon a los delincuentes. La fiscalía no los procesa o el juez los deja de inmediato libre. ¿Cómo te presentas tú ante esa señora como policía después y le explicas esta situación de que el autor de esos crímenes se quedó sin castigo? Ese punto yo no lo he escuchado mencionar en ninguna parte cuando hablamos del tema policial. No se habla en ningún momento de que tú tienes aquí una relación de crimen y castigo. El crimen, si lo comete un policía, el castigo está a la vuelta de la esquina, no importa si es culpable o inocente, ya lo crucificaron mediáticamente y lo echan de la institución y después quizás lo reintegran después de un proceso judicial que tiene que enfrentar él con medios privados encima. Mientras él ve qué es lo que pasa entonces con los delincuentes subversivos. ¿Cómo quieres tú hacer
que esa fuerza policial funcione sobre esa base. Yo honestamente no creo que un cambio constitucional pueda modificar esto. Tú necesitas un cambio personal en la fiscalía, en el Poder Judicial. De otra manera no funciona. Necesitas castigo por un problema de karma, no sé si le quieres decir. Sí, ahora, claro, porque tú tocas varias dimensiones, yo al menos logro identificar 3 dimensiones, ¿no? Una primera dimensión humana, yo estoy de acuerdo que muchas veces ese carabinero, ese Paco, como se le dice, muchas veces también un joven periférico, maltratado por la sociedad, con pocas oportunidades, ¿verdad? Que también canaliza desde su frustración propia, ¿cierto? En ese enfrentamiento con el vándalo, con el lumpen, su sensación de que el sistema no funciona ni para él ni para nadie, ¿no? Yo creo que eso es real. Y entonces, claramente hay que mirar las 2 caras del asunto, ¿no? No solamente mirar al vándalo o mirar al joven manifestante, como se le quiera mirar, ni mirar al carabinero o al Paco, como se le quiera mirar, sino mirar el fenómeno de los 2 sujetos involucrados, ¿no? Una sociedad que genera ambos sujetos, ¿no? Genera al carabinero, ¿verdad? Fuera de sí, digámoslo de alguna manera, por las razones que uno crea conveniente expresar, y por el otro lado, el manifestante o el vándalo, según sea la ocasión, también fuera de sí, ¿no? Y esta es una sociedad, entonces, que parece estar fuera de sí. Luego yo diría, dentro de lo que es Carabineros de Chile, la institución que funda Carlos Ibáñez del Campo en su dictadura, ¿verdad? Esta es una institución que ya lleva 9 décadas acompañando a los chilenos, ¿cierto? Que es una policía militarizada, ¿no? Una especie de policía semi-militar, ¿no? Porque tampoco alcanza a ser militar completamente, ¿no? Y que no sé, quizás tú lo sabes mejor que yo, pero es una rareza en el mundo de que haya una policía semi-militarizada, ¿verdad? Y en general, pero en general lo que hay, Johannes, es que las policías tienen, por así decirlo, no son un solo corpus, como es Chile Carabinero, donde hay diversos departamentos que el GOP, el OS7, etcétera, sino que hay diversas policías para diversas funciones, y si existe una policía militarizada, es un ente aparte de la que controla el tránsito, de la que controla, no sé, el delito de bagatela, por así decirlo, el orden público más común y corriente en el día a día. Entonces yo hablaría primero de la dimensión humana de Carabineros, segundo, la dimensión institucional. Yo creo que Chile necesita una Policía Nacional distinta, pensada de otra manera. Y en tercer lugar, tú tocas el tema de la vinculación del Poder Judicial en la Fiscalía, ¿no? Que abre el debate respecto de la aplicación de las garantías procesales, las libertades condicionales, ¿cierto? Los fallos en primera y segunda instancia que hacen los jueces. Y ahí sí yo diría que el tema es constitucional. Yo diría que efectivamente hay que repensar la Fiscalía Nacional como ente persecutor, el Consejo de Defensa del Estado y el Poder Judicial. Y ahí sí que el debate es constitucional, ¿verdad? Sin duda, pero eso no pasa por cambiar toda la Constitución. A ver, lo que pasamos la última vez, el último debate. Mi punto era el siguiente: cuando tú cambias toda la Constitución y no cambias solamente aquellas cosas que no funcionan, lo que tú pones en juego es toda la Constitución. Eso significa los derechos fundamentales también. Si tú me dices a mí mañana, oye, pongámonos de acuerdo y vamos a hacer una reforma del Poder Judicial, cambiemos la forma de nombramiento de los jueces, por ejemplo, para que no sean los políticos los que nombren los jueces, sino que para que haya una generación desde abajo de los jueces. Lo puedes hacer con una votación de los abogados, o lo puedes hacer con un turno para los jueces de garantía, si quieres. Podemos conversar sobre el mecanismo. Ya. De acuerdo, conversemos sobre eso. Pero yo hay un par de puntos que yo no voy a poner a disposición. Ese es mi problema. La libertad de culto, la propiedad, la libertad de educar a mis hijos como yo quiero, el derecho a la vida, etcétera. Hay una serie de derechos fundamentales que se ponen a disposición en la discusión de una nueva Constitución. Y eso a mí personalmente me complica de manera muy profunda, porque es darles a los señores políticos el derecho de determinar cuáles van a ser, y tú lo sabes, la Constitución es un límite al poder de los políticos. Ese es el pensamiento original. Era un límite al pensamiento del rey. Entonces, le vamos a dar a los políticos, que tienen que ponerse de acuerdo, 2/3 de ellos, entonces la tarea de fijar sus propios límites. Es como, discúlpame, pero es más o menos como lo que hacen a la hora de fijarse los sueldos. Te puedes imaginar de que si no fuese por la presión popular, seguirían con unos sueldos horrorosos. Y donde pueden, entonces maximizan sus niveles de poder. Ese elemento ahí, si fuese una cuestión, una discusión exclusivamente técnica, ¿ya?
de administración del Estado, cómo optimizamos la administración del Estado, cómo optimizamos entonces la estructura de los poderes, la relación entre poderes, etc. Ni un problema. Ni un problema. Pero aquí vamos más allá de eso. Y lo hemos visto por los proyectos que se están tratando en este momento en el Congreso con esta Constitución. La ESI, que se cayó, pero se cayó por suerte nomás. La ley de género, que yo sé que tú la apoyaste, pero que es una ley muy intrusiva en cuanto a lo que respecta la libertad de opinión, la libertad de asociación, etc. Yo soy una persona que yo creo que no solamente existen las libertades sino que las libertades de. ¿No? Y en este momento en Chile yo tengo la impresión de que sobre todo la gente que está a favor de tener mucho más derechos, que de súper hartos derechos, que de súper harta libertad para hacer cosas, y quiere tener muy poca libertad del Estado. Y un sistema que te promete que te lo puede dar todo, es un sistema que te lo puede quitar todo. Ese es el tema. ¿Dónde le pones el límite? Tú estás en medio del Congreso, tú le darías a todos tus colegas políticos, ¿les darías realmente el derecho a determinar cuáles son los límites de su poder? Tú los conoces. ¿Cuántos de ellos quieren limitar su propio poder? ¿De derecha o izquierda? Ahora, yo te preguntaría lo siguiente, ¿eh? Te diría, supongamos que la prueba te ofreciera respetar el artículo 19, como están los derechos fundamentales, y el Banco Central, ¿no? ¿Tú estarías disponible a conversar todo lo demás? No, hay un par de puntos que son absolutamente intocables aparte de eso. Fuerzas Armadas y de Orden. ¿Ya? Fuerzas Armadas y de Orden. En el sentido de que no se les puede cambiar su carácter. ¿Ya? ¿Ya? Las Fuerzas Armadas y de Orden. Tendríamos el 19, el Banco Central, la Fuerza Armada. Fuerzas Armadas y de Orden y naturalmente el principio de soberanía popular. Ya, yo no creo en una modificación constitucional que lo que haga sea integrarnos cada vez más en un sistema internacional que no es democrático y donde después, y como está sucediendo en este momento ya, ¿no?, cada vez más legislación venga desde órganos que no han sido elegidos por el constituyente chileno. Porque no es democrático, porque si ya vamos a recibir la legislación desde la ONU, de la OEA, del UNPAD, entonces ¿para qué necesitamos Congreso? ¿Y qué pasa cuando el FMI nos dice durante 30 años lo que tenemos que hacer? Ah, bueno, pero ¿tú sabes por qué nos pueden decir lo que tenemos que hacer? Porque estamos endeudados, porque estamos... Pero te recuerdo que hasta antes del primer gobierno de Bachelet, nosotros no teníamos deuda, sino que éramos acreedores netos del sistema. Claro, nosotros éramos... De acuerdo, nosotros éramos un país libre. La deuda siempre es un problema. La deuda siempre te transforma en esclavo. Yo por eso soy partidario de las finanzas, de las finanzas estables, de que no gastes más de lo que tienes, porque si no te haces esclavo de tu acreedor. Y revientas la moneda. Evidentemente, estamos absolutamente de acuerdo. Pero eso, si querías hacer una reforma constitucional, pongamos una reforma constitucional que diga, ¿sabe qué más? El gasto del Estado no puede superar de ninguna manera sus ingresos permanentes. Claro. No se puede hacer deuda. Está prohibido hacer deuda. No importa lo que va. Hay terremoto, no me importa. No puede hacer deuda. O tomar crédito. De acuerdo, podemos conversar sobre eso. Pero el tema de la independencia de Chile, institucional, más allá de lo que son las presiones del FMI, que ahora lo tenemos encima, etcétera, es algo intransable. Si para eso peleamos la guerra con España. Si no queríamos eso, entonces nos ahorramos todo el conflicto. Decenas de miles de chilenos habrían salvado la vida en su época. Es todo un tema el imperialismo dentro, ¿no? Porque este mismo razonamiento que tú ofreces, digamos, que yo lo comparto, digamos, en la estructura, ¿no? De decir, lo que es del pueblo, en el fondo, es del pueblo y no puede ser sometido a órganos extranjeros por burócratas que no han sido votados por nadie. Yo creo que eso es correcto. No, y tampoco para aquellos que han sido votados. Porque tú para entregar, tú no tienes, a ver, en ninguna parte
se faculta en la Constitución, ni en Constitución alguna que yo sepa, la entrega de soberanía por parte de representantes de la población chilena a extranjeros. ¿Por qué? Porque ese mandato no está incluido dentro del mandato popular que les entregan a los parlamentarios. Claro. Al mandatar, sí. El mandatado en derecho público solamente puede hacer aquello para lo cual está expresamente facultado por ley. Y en ninguna parte de la Constitución Política de la República dice que el parlamentario tendrá la posibilidad de entregar la soberanía de Chile a un tercer país o a una tercera institución. Cuando tú ves, por ejemplo, que Tianqi, que es la famosa empresa de litio chino, ya es dueña casi un tercio de SQM, por ende es dueño prácticamente de la concesión sobre Salar de Atacama, uno diría los intereses permanentes de la nación están comprometidos y no deberíamos estar de acuerdo entonces con que un partido comunista único como el partido chino tenga la cantidad de intereses económicos dentro de nuestro interés estratégico, ¿no te parece? Bueno, para eso existe lo que se llama la política de seguridad nacional, ¿no te parece? Pero respecto a los chinos en particular, porque este es un tema tabú en la clase política, no sé si te has dado cuenta, digamos que no, sí. De izquierda y derecha todos dicen no, con los chinos no, los chinos son un caso distinto y la verdad es que son una dictadura de partido único que esconde la verdad, que hace un capitalismo muy raro, rarísimo, que imprimen moneda, que tienen su moneda que es una locura realmente como han devaluado, que hacen aumento de capital de bolsa para empresas como Tianqi, para que compren empresas en el tercer mundo como SQM en Chile. O sea, a mí no me gusta nada la influencia china en Chile, te digo la verdad. Yo no tengo ningún problema. Los métodos. Bueno, yo no tengo ningún problema. Hay sociedades eminentemente liberales y capitalistas que dicen, ¿sabe qué más? A los chinos no. Es el caso de Alemania. Sí. Es el caso de Francia. Es el caso de los Estados Unidos, que le dicen, ¿sabe qué más? Estoy más cerca de esa posición, ¿eh? Entonces, yo personalmente, cuando se trata de ese tipo de cosas, le diría, ¿sabe qué más? 35% tienen los chinos, entonces, Sokimich. ¿Cuánto valen ese 35%? Aquí tiene su plata, señores. ¿Ya? Y ese 35%, entonces, destinamos las utilidades de ese 35% a, no sé, a las pensiones. ¿Qué te parece? Claro, eso se parece, pero ojo que ahí te parece un poco más al Frente Amplio, porque sin que yo esté de acuerdo con lo que tú estás diciendo, te digo, ahí te topas, digamos, con cierta izquierda que ve en los recursos naturales un mecanismo para hacer plata y pagar derechos sociales. No, lo que pasa es, claro, es que lo que pasa es que cuando tú con... Quizás te estoy malentendiendo con lo que estás diciendo. Hasta cierto punto sí, lo que pasa es que cuando tú pagas, por ejemplo, la expropiación de una empresa de estos capitales chinos con plata de todos los chilenos, tendrá que devolverse la plata a los propietarios, que son todos los chilenos, evidentemente. Ahora, yo no soy partidario del control estatal de Sokimich. Porque mira lo que pasó con Codelco, mira lo que ha pasado con ENAP, mira lo que ha pasado. A ver, ahí donde el Estado de Chile tiene suficiente poder sobre la empresa empresa termina haciendo pérdida. Entonces, ¿de qué le sirve al jubilado chileno tener un Codelco que ya no le entrega plata al Estado, sino que le cuesta plata al Estado? De nada. Entonces, de acuerdo. ¿Tiene entonces el Estado de Chile 30% de la propiedad de Sokimich? ¿Me molesta? No me molesta. Tú sabías que Volkswagen, el 30% de Volkswagen es propiedad del Estado de Baden-Württemberg. ¿Me molesta? No me molesta. Lo que pasa es que el Estado de Bavaria no tiene el control sobre la empresa. Participa como socio, controla entonces como socio que no se hagan muchas leceras, aunque eso no siempre funciona. Y bueno, y los ingresos entonces entran a las arcas fiscales que van en la parada. No tengo ningún problema con ese principio. Personalmente no tengo ningún problema con ese principio. Yo tengo un problema con el principio de decir, ¿sabes qué más? Entreguémosle el control de la economía a los políticos. Porque los políticos no son capaces de controlarse ellos mismos. ¿Y tú sientes que detrás del apruebo está eso? Yo siento que detrás del apruebo está el intento de tomar control sobre todos los espacios de la vida chilena que todavía no están en manos de los políticos. Ajá. Y de hecho lo he sentido con la legislación que ha ido avanzando de la mano del gobierno y de la oposición en materia social, en materia cultural y social durante los últimos 10, 15 años. Que cada vez más espacios públicos están siendo copados por un Estado al cual yo no le reconozco el derecho a controlar mi vida privada, ni la educación de mis hijos, ni mi credo, ni mi libertad de opinión, no se lo reconozco. No le reconozco tampoco el derecho, date cuenta de lo que voy a decir, a prohibirme tener armas.
Porque tengo derecho a defenderme de la criminalidad si el Estado no me puede defender, y tengo derecho a defenderme del Estado si el Estado se pone tiránico. Que es una situación que evidentemente puede suceder. Entonces, sí, tú te pareces mucho a los libertarian gringos, ¿no? Porque los libertarios gringos son más o menos como tu visión, ¿no? Charlton Heston, por ejemplo. From my cold dead hands. Claro, ahí está, ¿viste? Hemos encontrado el paradigma. Lo que pasa es que yo tengo sí y no. Sí y no. Los libertarios gringos en muchas cosas son también... Yo soy pragmático. A mí me gustan los contrapesos al poder. Porque si hay algo que yo he aprendido de la historia es que el poder... No hay nadie más peligroso que el Estado. Nadie. Nadie ha matado más gente que el Estado. Nadie ha hecho burradas más grandes que los Estados. Entonces el Estado tiene que ser reducido a sus funciones fundamentales y mantenerlo ahí y pelear todo el tiempo para que se mantenga ahí. Porque de otra manera se expande como un cáncer. Y el problema que tú tienes en este momento, tú tienes ahora una constitución que hasta cierto punto limita el poder del Estado. Pero una vez que tú tengas un proceso constituyente, esos límites, sobre todo si le mienten a la gente y le dicen te vamos a dar mejores pensiones, la salud va a funcionar perfecto, te vamos a poner un auto 0 kilómetros frente a la casa, es lo único que falta, ¿no? Si sobre la base de esas mentiras le quitan a la gente sus libertades, no me puedes pedir que yo esté a favor de eso. Bueno, yo vuelvo al punto, Johannes, vuelvo al punto de que con esta constitución, que supuestamente limita el poder, que yo no creo que limite el poder, yo creo que genera una especie de monarca, ¿ya? Y ahora el monarca, como nos tocó un monarca muy especial, estamos muy atrapados como república en el fondo, y que este monarca nos tiene con toque de queda hace ya 10 meses. Y esto en nombre de la libertad y la constitución. No se saquen los balas. ¿Quién en el Congreso ha salido a cumplir con su labor de contrapesar esta acción del monarca? Es que no tiene facultades, pues. No, si las tenéis. Oye, si para mantener un régimen de excepción como el que hay en este momento, se requiere de la aprobación del Congreso. En la postergación, porque ese es el... Espérame, exactamente, tú necesitas de la aprobación del Congreso. Si el Congreso realmente le hubiese dicho a Piñera, ¿sabes qué más? No, esta cuestión no va. Y la verdad es que estos regímenes de cuarentena, el Congreso, el Mañalich no lo quería. De hecho... No, si estamos de acuerdo que es Piñera. Si estamos de acuerdo que es Piñera. De hecho, es curiosa la visión de la libertad de Piñera, Johannes, porque Piñera es un hombre que valora la libertad económica, la libertad de transacción económica, por así decirlo, y nos tienen un toque de queda. O sea, pero Piñera, ¿cuál es la configuración de la ley? Piñera respeta la ley cuando le conviene, pues, hombre. De acuerdo, es que ese es lo profundo que está en juego, ¿cachai? Porque ese es el régimen chileno. Pero Renato, ¿cómo puede ser? Sí, es el régimen chileno, pero al mismo tiempo el Congreso respeta la ley cuando le conviene también nomás, po. Por eso te digo, es el régimen que está configurado así. Pero eso no lo dice la Constitución. La Constitución no dice de que la dirigencia de política de Chile va a ser de cuarta categoría. Estamos de acuerdo que hay un problema sociológico, efectivamente. Hay un problema sociológico en la política chilena, pero uno diría, bueno, para cambiar el óleo y cambiar la acuarela, habrá que cambiar el marco del cuadro. Esa es como la discusión que estamos teniendo, ¿no? Porque estamos de acuerdo en que la acuarela y el óleo están mal, ¿cierto? Que se están chorreando, ¿verdad? Yo creo que sé que hay que cambiar... Pero si cambiara el marco no va a cambiar el cuadro. Bueno, es que yo creo que para rehacer el cuadro hay que cambiar el marco. O sea, esta es la cuestión que estamos discutiendo en el fondo, ¿te das cuenta? Porque si uno mantiene el marco igual, va a ser el mismo cuadro en el fondo. No, sí, lo que pasa es, no, si tú sigues haciendo lo mismo, eso significa que sigues teniendo los mismos políticos corruptos, los mismos jueces penales y prevaricadores, la misma prensa que no está haciendo su pega, pues no están haciendo su pega bien, investigadora de presión y de control del poder político. Si sigues teniendo entonces el mismo personal en todas las áreas que lo está haciendo mal, entonces, mira, ponles la Constitución suiza y la van a arruinar. Ponles la Constitución de Islandia o de Alemania, que por lo demás es muy parecida a la que tenemos nosotros, la que teníamos nosotros originalmente, que la copiaron mucho.
Ponle la constitución que tú quieras y esta gente la va a dejar, va a dejar la cagada. Disculpen el chilenismo, pero claro, el francés. Pero la verdad es que, Renato, no importa qué es lo que tú cambies legalmente si no cambias al personal. Porque si no cumplen esta constitución no van a cumplir otra tampoco. ¿Es la raza la mala, Johannes? No, ¿qué hace la raza? Porque si el personal, entonces, porque el personal es de esta raza, pues, weón. O sea, son chilenos como tú y como yo, digamos, y que sean pencas porque hay algo penca entonces en todos nosotros, ¿cachai? No, porque si la raza fuese el problema, entonces el Gabriel Valdés no habría sido el tremendo político que fue. A pesar de que yo lo detestaba. No era muy chileno tampoco, digamos. O sea. No, pero sí, en general sí. O Patricio Elwin, o tírate con gente como Jarpa. Pero que tú puedes estar de acuerdo con ellos o no. Pero tenían otro calado intelectual. Porque si en este Estoy momento, de acuerdo, pero la época si te permite más calado intelectual. Te lo pregunto, ¿la época te permite más calado intelectual? Renato, la época nos está exigiendo más calado intelectual. Date cuenta de lo siguiente. Y lo permite porque puede exigirte y no permitirlo, ¿cachai? Porque esto es una sociedad donde parece pedir argumentos, pero tampoco tú ves que haya debates con argumentos. Entonces uno dice, bueno, pide algo que tampoco puede producir, quizás, ¿no? Pero yo no creo que eso sea así. De hecho, estamos demostrando lo contrario. Sí, pero somos efectivamente ambos. Tú eres un youtuber y yo soy un parlamentario independiente bastante díscolo y arrinconado por el sistema, y por algo estamos afuera del mainstream. Si estuviéramos adentro del mainstream... Hay mucho más gente como nosotros de lo que tú puedes llegar a imaginarte. Lo que pasa... De acuerdo, pero por algo los que están arriba. Quiero decir, hay algo más profundo que la mera voluntad de los sujetos. Hay algo que la máquina que hace la salchicha embute la salchicha de una manera que produce lo que produce, ¿cachai? Entonces, por eso yo digo, es la Constitución, porque aquí hay algo macro, estructural en las instituciones que ha formado este problema. Esta élite no es hija de los malls o de viajar mucho a Miami, es hija también de las instituciones que nos forman, ¿cachai? No, esta sociedad es hija de un sistema educacional que no fue reformado y no fue impulsado, al cual... Desde el gobierno militar que no le dieron la importancia que debió haber tenido. Yo no estoy hablando aquí estoy hablando de verdadera calidad de personal educativo. Tenemos pésimo personal educativo, no todos, pero hay muy mal personal metido. Tenemos un problema de ideologización, tenemos un problema de sentimentalismo barato en todos lados, donde la racionalidad ha dejado de cumplir un rol. Pero todo eso, incluido las corruptelas, incluido el avance del narcotráfico, incluido mil cosas, tiene poco que ver con el ciudadano promedio de Chile. Lo que pasa es lo siguiente, y aquí hay un tema que yo creo que fue otro de los grandes errores del gobierno militar. Cuando se devolvió el poder el año 90, se devolvió el poder en la práctica a los mismos políticos que habían destruido la democracia el año 73. Y esos políticos tienen entonces a sus, ¿cómo se dice esto?, aprendices. Y los aprendices de estos aprendices entonces ahora también están en la política. Gente, los primos, los amigos, la misma gente, la misma casta que ha estado gobernando Chile desde 1800 y algo. Y que ha fracasado una y otra vez. Donde ponen a sus hijas, entonces ahora el candidato constituyente, el primo, y el amante, y los amigotes y todo el tema. Y la gente que está fuera de esta casta es la que armó este país. O sea, nosotros salimos adelante porque tuvimos un gobierno de clase media en la historia. Uno. Fue el gobierno de las Fuerzas Armadas y de Orden. Interesantemente, ese punto sociológico nadie lo toca. Ese gobierno fue el que colocó las bases para que la clase media, para que pudiera entrar mucho más gente en la clase media y para que la clase media entonces se transformase en el motor político de Chile. Y esa clase media desapareció entonces de la política junto con el año 90. Volvieron los mismos de antes. Hay mucha gente que se ha sumado a todo esto, pero si tú ves realmente los núcleos y las dinámicas, es el problema con... A ver, hay un chiste en Argentina que dice lo siguiente: se encuentran dos argentinos, uno dice, mi alcalde tiene un problema, tiene un corrupto y no sabe cuál es. Y el otro le dice, bueno, mi alcalde tiene un problema mayor, tiene un honesto en la alcaldía y no sabe quién es. Los sistemas corruptos excluyen
a la gente honesta, automáticamente. Es más fácil corromper un sistema que honestizarlo, si así lo quiere. Y es por eso que creo que fue Mark Twain el que dijo, ¿sabes qué más? A los políticos y los pañales hay que cambiarlos de manera regular y por las mismas razones, ¿no? Entonces, ese es un tema que nosotros tenemos en Chile. Tenemos una casta muy cerrada, pero no es un problema constitucional. Es un problema que tú puedes cambiar con el tema de la ley de partidos políticos. Por ejemplo, la ley de partidos políticos deberías tener, en Chile, si quieres tener realmente una democracia de base, deberías exigir lo que pasa en Inglaterra, que para cada elección el candidato se tenga que presentar ante la base de su partido en el distrito. No puede ser nombrado de otra parte. El county. Por ejemplo. Pues entonces tú tendrías una renovación de abajo, de gente de las comunas, de gente de... ¿Me entiendes, no? Pues mientras que tú, en la izquierda y en la derecha, tienes lo que es un top-down, un sistema top-down. Pero esto no es un problema de derechos constitucionales. Este es un problema también sistémico de los partidos. Tú eres ahora independiente. ¿Por qué? Porque los partidos te exigen una aerodinámica. Te exigen ser aerodinámico con lo que es la dinámica de partido. Eso significa que tu lealtad termina siendo aquella que se dirige hacia el partido y no hacia tus representados. Porque si quieres ser elegido, tienes que tener entonces el apoyo de tu partido, entre otras cosas, para que te pongan en la lista, ¿no? Y es más importante que te pongan en la lista, porque esa es la primera prioridad, a que te voten tus votantes, porque eso de los votantes entonces lo vemos después. Entonces, cuando tú estás votando en el Congreso, o cuando tú te estás articulando en el Congreso, naturalmente que tienes la necesidad, aparte de las necesidades de plata que van involucradas con cualquier campaña política, tienes la necesidad de andar permanentemente acomodándote al medio en vez de ser realmente representante popular. ¿Es eso un problema constitucional? No lo es. No lo es. Entonces, si quieres cambiar el sistema, tienes que empezar por cambiar a los ciudadanos, a la gente que está gobernándolo. Y ¿cómo lo ves de otra manera? Ya falta poco tiempo para ir terminando el directo, porque Renato se nos va a tener que ir, así que para ir ya cerrando un poco el tema, hemos visto que el debate se ha ido orientando más al tema de cuál es el problema, si está en la Constitución o en la clase política. Si pudiera Renato desarrollar por qué él cree que el problema, en lugar de estar en la clase política, está en la Constitución, y también cerrando también con el tema de la deuda y de todo esto, sabiendo que si el discurso hegemónico desde izquierda a derecha consiste en esta nueva Constitución con los derechos sociales, ¿cómo se financiarían estos derechos sociales si no es con deuda? Bueno, la primera pregunta yo diría que cuando uno escucha los argumentos de Johannes, dice el problema del personal, tanto en el Poder Judicial, ¿verdad?, en los políticos, ¿cierto?, el problema personal. Y yo comparto eso. Yo creo que efectivamente estamos en una etapa de profunda mediocridad en las élites. Yo hice un libro hace un par de años atrás que se llama La Fronda, donde hablo de este tema y hago un paralelo con lo que fue el libro de Alberto Edwards, ¿verdad? Sin embargo, a mí me parece inverosímil de que todo el personal tenga este mismo problema, por así decirlo. O sea, algo tiene que haber estructural en la producción de un personal tan deficiente, por así decirlo, a nivel de poder judicial, de poder político, de poder empresarial incluso, ¿no? Entonces, algo estructural está mal. Yo diría son las instituciones. Yo creo que las instituciones producen sujetos, producen subjetividades. O sea, la institución como está pensada produce una manera subjetiva de entender el mundo. Y las personas después funcionan con sus pecados veniales, ¿verdad? Y con sus luces y con sus sombras en el cargo burocrático que les tocó, sea diputado, fiscal, juez, carabinero, presidente, ¿verdad? Pero las instituciones producen una subjetividad. Y esta visión sociológica de las normas, por así decirlo, me lleva a pensar a mí que hay algo estructural que está mal, ¿no? Que es el marco del cuadro lo que está mal, que es la Constitución, creo yo. Pero efectivamente creo que el problema de la sociología política, por así decirlo, la sociología del poder en Chile va a permanecer. Y luego de hacer la nueva Constitución va a haber que reformar el Estado para que el Estado se parezca un poco a lo que aparece en la Constitución.
porque si bien hemos hecho nuevas constituciones, la constitución del 80, la del 25, la reforma la del 33, ¿verdad?, etcétera, siempre ha sido el mismo Estado, ha siempre sido el mismo Estado, que es un precipitado, un Estado que se va formando por agregación sedimentaria casi, desde la colonia adelante. Nunca se ha hecho en Chile una reforma seria del Estado, y creo yo que primero hay que hacer la nueva constitución y después la reforma del Estado. Y enseguida lo que tú hablas de los derechos sociales, querido amigo, yo diría efectivamente es un problema. Yo diría que la centroizquierda y el apruebo en general han equivocado el camino en que han centrado esta campaña en levantar las expectativas respecto a los derechos sociales, equivocando, creo yo, primero conceptualmente el asunto, que es que confunden una constitución con una carta de derechos, ya que esta es una confusión que tornan incluso algunos libertarios con la izquierda, o sea, que se parecen en esto, que creen que la constitución es para defenderse a través de los derechos del Estado, o los otros creen que la constitución es para que el Estado me dé derechos, entre comillas, ¿no? Yo creo que ambas visiones son erradas porque disminuyen, o por así decirlo, recortan el problema constitucional a la cuestión de la Carta de Derechos, que es un problema más bien medieval. El problema moderno es organizar el poder en las tres preguntas fundamentales, que es la pregunta por el gobierno, por la forma del Estado y por la forma de la nación. Y aquí yo vuelvo a mi tríada principal, ¿no?, que es que yo estoy por un semipresidencialismo, donde el presidente mantenga el control del erario público y de las funciones primordiales del Poder Ejecutivo, pero con un equilibrio del Parlamento, para que el Parlamento tenga más responsabilidades, ¿verdad? Y menos voz, sino que más responsabilidad y no solo alaraca. En segundo lugar, yo mantendría un sistema con capital en Santiago, por supuesto, pero con ciertos grados de federalismo, tampoco un federalismo extremo como en Argentina, por ejemplo, no iría a la locura donde al final el poder se devuelve al presidente, porque eso es lo que pasa con los federalismos extremos, devuelven el poder al centro. Yo haría una cosa más equilibrada, con un cierto federalismo macro-regional, donde hay algunos espacios de presupuestos regionales, donde hay algunos espacios de deliberación regional, pero tampoco un extremo, ¿cierto? O sea, una especie de equilibrio entre el poder central y el poder macro-regional. Y en tercer lugar, me parece a mí que la demanda que está en las primeras naciones, que está en esto que se llaman los pueblos originarios, invita a pensar el tema de la plurinacionalidad o alguna forma de plurinacionalidad, que por cierto es muy resistido, yo sé, por el pensamiento nacional popular, por así decirlo, que al menos a mí me interpreta más la plurinacionalidad que la uninacionalidad. A mí no me parece que la chilenidad sea una sola, ni históricamente, ni antropológicamente, ni culturalmente, ni políticamente. Me parece que la chilenidad siempre ha sido una fusión de muchas cosas y es bueno volver a explorar esa fusión de muchas cosas. Sí, pero no es la institucionalidad, pues, hombre. Para eso hay cuestiones, para eso existe el mundo cultural. Bueno, yo pensaría... Pero cuando tú transformas ¿cómo se dice esto?, las identidades nacionales en un problema de poder político, lo que haces tú entonces en poner a la gente en conflicto los unos con los otros, y el poder político siempre genera conflicto. El poder político es conflicto. Ahora, yo personalmente, respecto del punto de que la institucionalidad genera realidad, yo te diría que exactamente al revés. O sea, que cuando se trata del personal. Tú puedes tener una constitución maravillosa y el resultado va a ser espantoso. En la constitución chilena no tiene nada que envidiarle por su estructura, por ejemplo, a la constitución alemana o a la constitución, digamos, de Canadá. No tiene mucho que envidiarle. Los resultados son distintos porque tenemos distinto personal en las posiciones de toma de decisión. Y ahí tú no puedes, eso, yo no veo cómo eso puedas cambiar, o sea, cómo cambiar la estructura macro, o sea, la estructura legal, te permita cambiar a las personas. Yo no creo de que las personas sean el resultado de estructuras legales. Yo creo que son resultados de estructuras culturales que, entre otras cosas, también provienen de pequeños grupos. Tú tienes pequeños grupos sociales con culturas propias. Entre otros, la cultura estatal o de los funcionarios públicos o de la política, que en Chile es una mala cultura. Pero tú eso no lo solucionas cambiando el tema normativo. Y respecto de los libertarios, respecto de la gente que quiere derechos sociales, los libertarios, cuando dicen que quieren una constitución para parar la agresión del Estado, están diciendo: nosotros no queremos que ustedes puedan utilizar legalmente la fuerza del Estado para quitarnos nuestros derechos. Por eso queremos un límite legal para eso. Esa situación, para que no puedan hacerlo legalmente, porque legalmente significa hacerlo legítimamente en una democracia.
¿ok? No queremos legitimar que ustedes puedan entonces hacer lo que quieran. Una cosa muy distinta son aquellos que piden derechos sociales. Porque el que pide derecho social te está diciendo, ¿sabes qué más? Yo quiero de que aquel que me va a dar ese derecho tenga el poder para dármelo. Y ese poder naturalmente implica quitarle a otros para poder darle. Y eso es bastante complejo. Son dos visiones completamente distintas, pero que no olvidan lo siguiente, que no olvidan la realidad política. La realidad política es que yo tengo derecho a resistirme al Estado, incluso de manera armada, si él ilegalmente vulnera mis derechos. Se me hace más difícil cuando es legal su vulneración de mis derechos. Y es por eso que nosotros, desde los libertarios, decimos una constitución que les limite el poder, ¿no? Ahí el punto, yo creo que para dejar eso claro para la gente que nos está escuchando, de que efectivamente la centroizquierda y la gente más de derecha tenemos ahí un problema fundamental en lo que es la visión constitucional, ¿no? Renato, tú querías, por lo demás, si no me equivoco, explícame una cosa, que yo tengo una consulta respecto de todo esto. Porque tú me pareces una persona extremadamente racional y analítica. Viendo tú, porque me habías planteado también de que tú proponías el contra o el cogobierno prácticamente del Parlamento respecto al presidente. Viendo tú el personal que nosotros tenemos en el Congreso, no estoy hablando de todo, pero hay un elemento bastante grande que es disruptivo. ¿Tú crees que eso tendría algún destino? Lo mismo que ese personal clonado en una convención constitucional. ¿Que van a ser capaces de hacer algo decente? Bueno, es que al final del día la pregunta radica en la esperanza en la humanidad, po. O sea, la fe que uno tiene en el otro, digamos, ¿no? Y que el otro ente racional en la posición de decidir y de comportarse racionalmente se va a comportar a la altura de las circunstancias. Claro, hasta aquí eso no ha ocurrido. Bueno, yo creo que ella es bastante mejor diputada de lo que se cree. Lo que pasa es que la televisión, los matinales, la farándula en torno a la política desfiguró la subjetividad, y ahí vuelvo a las instituciones. También la prensa es una institución, también las corporaciones televisivas son instituciones que han desfigurado la política como la entendíamos en el siglo XX. Ahora, yo me tengo que ir porque tengo otro debate menos probablemente intenso que este, pero te quiero agradecer mucho, Johannes, estas conversaciones. Ojalá podamos seguir de aquí en adelante, dado que yo creo que va a ganar la prueba el domingo. Vamos a conversar de aquí en adelante cómo hacer la nueva constitución, y ojalá que este fuera el tono que todas las conversaciones tuvieran en la polis chilena, ¿no? Bueno, Renato, yo te dejo cordialmente convidado si tú quieres, porque yo lamentablemente eso no lo he conseguido todavía en mi canal, tener un panelista que tenga otra opinión. Eso sí, porque es mucho más entretenido discutir que estar de acuerdo. Así es, exactamente. Y si te parece, te dejo cordialmente convidado entonces a participar de un programa 1 hora a la semana o cada 2 semanas, según si tengan el tiempo, en el cual nosotros nos agarremos de las mechas sobre los más distintos temas. Me parece. Oye, muchas gracias por la invitación. De verdad ha sido un placer, y sea rechazo, sea apruebo, sea la mixta o la constitucional, yo le pido a la gente que vayan a votar, que sea un proceso ancho, participativo, con todas las garantías sanitarias, con la mascarilla, con el lápiz azul, porque yo prefiero un proceso donde sea más pareja la votación, pero que estén todos dentro, a que sea un 90-10, un 80-20 con la gente del rechazo en la casa. Yo creo que lo importante es que todos participen del proceso y que el día lunes tengamos más descomprimido el ambiente, ojalá, y que los vándalos y el lumpen que se han tomado las calles retrocedan y pueda avanzar la racionalidad y el Estado de Derecho. Un gran abrazo, Johannes. Bueno, nosotros nos vemos cuando haya ganado el rechazo, y entonces conversamos sobre las consecuencias que tiene esto para la centroizquierda chilena y el colapso de toda la clase política, porque los vamos a haber mandado a todos para la casa con el no más grande de la historia del país. ¿Qué te parece? Ahí veremos. Listo. Muchas gracias, Renato. Muchas gracias. Vamos a ir cerrando ahora el directo. Quiero agradecerle a las más de 900 personas que nos estuvieron viendo en vivo. Quiero agradecerle también a Johannes y a Renato, que ya no está, pero ha sido un debate muy, muy productivo, yo creo. Y también recordarle a la gente que este domingo se inscriban como apoderados de mesa para defender los votos, ya sean del apruebo o del rechazo.
porque es muy, muy importante inscribirse como apoderado de mesa para que sea un plebiscito que sea efectivamente legítimo. No sé si quieres decir algo para cerrar, Johan. Nada, nuevamente, invitarlos a todos a ejercer su derecho ciudadano y su obligación ciudadana de determinar cuál va a ser el futuro de Chile. Nosotros tenemos todavía esta bala democrática para cerrar el proceso ahora, si no vamos a tener que esperar 2 años de desorden, de congreso paralelo, de chanterío político en la convención constituyente o mixta, no importa, hasta tener la siguiente opción de decirles, ¿sabes qué más? Váyanse para la casa todos, que va a ser entonces el plebiscito de salida. Cerremos esta cuestión el domingo. Si lo cerramos el domingo, por lo menos podemos empezar a concentrarnos en solucionar los reales problemas de la gente, los reales problemas de la economía, los reales problemas de Chile. Y naturalmente, entre esos problemas, el hecho de tener una clase política tan pelotuda como la que tenemos. Muchas gracias. Esta ha sido Nacional Libertario. Que tengan